Amen? There arrived a time in my life Llegó un momento en mi vida, I received the Lord from about 7 years of age. yo recibí al Señor en mi corazón alrededor de 7 años. My family was Christian, Cuando tenía como 7 años, mi familia era and I cristiana. wanted to serve the Lord from an early age. Y desde muy temprana edad yo quise servir al Señor. In the Baptist church, En la iglesia bautista they didn't believe in the baptism of the Holy Spirit. no creían o no creen en general en el bautismo en el Espíritu When I Santo. was 18, Así que cuando yo tenía 18 años, an aunt of mine una tía mía invited me to her church, me invitó a su iglesia. and at that church service, I received the baptism of the Holy Y Spirit. en ese servicio de iglesia yo recibí bautismo del Espíritu Santo. I was at the moment of finishing my high school, Estaba terminando mi preparatoria and I had the goal of going to a large Baptist university. y la meta de mis padres y mía era que yo iba hacia una iglesia, una universidad muy grande, la más grande de Texas y casi de Estados Unidos, bautista, era una línea bautista. I went to a pretty large Baptist church, Yo iba a una iglesia bastante grandecita bautista, about 400 people. unos 400 personas. I was the youth pastor, Yo era el pastor de jóvenes and we had about 120 to 150 young people between 7th grade and 12th grade. y como pastor de jóvenes había unos 150 jóvenes entre jovencitos de 7º grado a 12º grado, que son entre 12 años y 17 años. At that age, En esa edad I thought I wanted to be a pastor. yo pensé, yo quiero ser pastor, After I received the baptism of the Holy Spirit, pero entonces recibí el bautismo del Espíritu Santo I read a book y leí un libro about a missionary. de un misionero. And when I read that book, Y cuando leí ese libro, I felt a real strong call sentí un fuerte llamado to South America. a Sudamérica, Centro y Sudamérica. And so from that moment, I thought, okay, I'm going to be a missionary. Y desde ese momento pensé, voy a ser un misionero. I received the baptism of the Holy Spirit. Recibo bautismo del Espíritu Santo. And every time I spoke in tongues, Y cada que hablaba en lenguas, I didn't understand what was going on. no entendía para qué era, no entendía nada. No one in my church believed it. Porque en mi iglesia nadie creía en el bautismo del So I Espíritu told Santo. God, Entonces yo le dije a Dios, I pray to you, yo oré a ti. you gave me the baptism of the Y Holy te dije Spirit. que si era tuyo, me dieras el Espíritu Santo. But I know you're not a God of confusion. Y me lo diste. Y yo sé que tú no eres un Dios de confusión. I'm not going to use my tongues Así es que no voy a usar mis lenguas until hasta you send me a spiritual father. que tú me mandes un Padre espiritual. So I did. Así es que no hablé más de lenguas. Tenía 18 años. Pues. I knew it was a real experience. Yo sabía que fue una experiencia real. I knew that God gave it to Yo me, sabía que Dios me lo dio. but I didn't understand it. Pero no lo entendía. 3 years passed. Pasaron alrededor de 3 años. I was in university. Estaba ya en la universidad. One day, Y un día the Lord said, el Señor dijo, be prepared. me dijo, prepárate. Soon Pronto you will know your spiritual father. vas a conocer a tu Padre espiritual. The Lord was giving me an increasing hunger for the Word of God. Y el Señor me estaba dando en ese tiempo una mayor hambre por estudiar su palabra. I began to read the Word of God and understand things. Y yo leía la palabra y empecé a entender diferentes cosas. And when I was in the Baptist church Y estando en la iglesia bautista, with the pastor and the minister of education and all the men that were there, estando en la iglesia bautista estaban todos los líderes y el ministro de educación de la parte educativa de la iglesia, el diácono. the Holy Spirit began to talk to me, El Espíritu Santo me empezó a hablar and I began to ask God, y comencé a preguntarle a Dios, are these men doing things the way they should be done? Señor, ¿están haciendo estos varones las cosas como deben ser hechas de acuerdo a ti? I began to see things Comencé a ver cosas that this doesn't look like the Bible. que no estaban exactamente como estaba en la Biblia.
why are these things like this? ¿Por qué están pasando las cosas así? ¿Por qué hacen las cosas así? So God was putting in me a hunger to know the truth. Así es que Dios estaba poniendo en mí un hambre por conocer la verdad. I was in a group of young people, Yo estaba en un grupo de jóvenes, and we were a discipleship group. en un grupo de discipulado. We lived together, Vivíamos juntos, varones, and we prayed together. y orábamos juntos. We took turns reading the Bible and sharing the Bible. Y nos dábamos turno para leer la Biblia y hablar lo que entendíamos. One day, Pero un día I was studying for a final exam estaba estudiando para un examen final, at 2 in the morning. eran como las 2 de la mañana. And the guy I was studying with Y el muchacho con el que yo estaba estudiando was different era diferente from all the other Christians. de todos los otros cristianos. And so after we studied for our test, Así es que después de que estudiamos para nuestro examen, I was direct. yo fui directo I have a question. y le dije, tengo una pregunta. I have a lot of Christian friends. Tengo muchos amigos cristianos I know you're a Christian. y yo sé que tú eres cristiano. I'm a Christian. Yo soy cristiano. Why are you different? ¿Por qué eres diferente? He told me. Y me dijo, The Lord baptized me in the Holy Spirit. el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Oh, praise God. Y dije, I told him my testimony. y entonces yo le di mi testimonio, que lo que les acabo de decir. The Lord began to move. Y el Señor comenzó a moverse. The first time I came to Guatemala, La primera vez que yo vine a Guatemala, I was in a church, a Baptist church, yo venía yo estaba todavía en la iglesia bautista, that had the movement of the Holy Spirit. pero que tenía el movimiento del bautismo del Espíritu Santo. The man who was in charge of the college department Y el hombre que estaba a cargo del departamento o área universitaria invited all the young people invitó a todos los jóvenes that were interested in the baptism of the Holy que Spirit estaban interesados en el bautismo del Espíritu Santo to a class at the university. a una clase ahí en la universidad. The Lord began to move more. Y el Señor comenzó a mover más dentro de mí. I came with that church to Mazatenango in 1985. Y yo vine con esa iglesia, con el grupo de jóvenes, a Mazatenango, a Guatemala, en 1985. And the Lord did a lot of things in that trip. Y el Señor hizo muchas cosas en ese viaje. Returning from that trip, Pero regresando de ese viaje a Texas, a friend said, I want you to come un amigo me dijo, yo quiero que vengas. this Tuesday night. Este martes en la noche There's a powerful minister. hay un ministro poderoso. He's a missionary. Es un misionero. He's been all over the world. Ha estado por todo el mundo. And he's got these crazy testimonies. Y tiene estos testimonios, pero de locura. And he's been in all these countries. Y ha estado en tantos países. And he started churches all over. Y ha comenzado iglesias por todos lados. I said, oh, I want to go. Entonces yo dije, yo quiero ir. I want to go meet this man. Quiero conocer a este hombre tan... I went to the largest Baptist university in the world. Ahora acuérdense que yo asistí a la universidad más bautista, más grande del mundo. 15,000 people. 15,000 alumnos. Private Baptist University. Very Una expensive. universidad privada bautista, bastante cara, en Waco, Texas. So I had an idea Así es que mi idea, what this man of God was going to be like. mi idea de lo que era un hombre famoso estaba ya puesta aquí, un hombre carismático, ¿verdad? Like Billy Graham. Como Billy Graham, Tall, alto, charismatic, carismático, wore a suit and a tie. con su corbata y su saco, Had a real big voice. y con una voz grande, poderosa. I went to his work, Y llegamos al lugar del martes en la noche y tocamos la puerta, and this man opened the door. y este varón abre la puerta. He's tall. Bajito, bueno, es que todos están bajitos comparados a él, entonces disculpen.
era como un poquito más alto que yo. white hair, Su cabellito blanco, really tall, really small man. era delgado y así muy suave de parada. And the door opened. Y abrió la puerta. Gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Y me abrazó. He caught me off guard. Y me agarró de sorpresa. Very simple, Muy sencillo, very humble. muy humilde. And he said, come on in. Y me dijo, pásale, pásale. So we went and had dinner. Entramos hasta su cocina, o su comedor, y We're sitting cenamos. around the table. Y estábamos sentados alrededor de la mesa. He said he went to Russia Y empezó a hablar de cómo fue a Rusia. and he gave Bibles to all these churches that were in the communist country. Y contó el testimonio de cómo llevó Biblias atrás de la cortina de hierro a escondidas, sentado sobre las Biblias. He went to Africa, Fue a África, to the Mau Mau tribe, a la tribu caníbal Mau Mau, and they made him an elder of the church. y ahí lo hicieron anciano de su tribu. And he did all these things. Hizo todas estas cosas. And he went to France. Y luego fue a Francia, He never had a job, nunca tuvo un trabajo and he never had a driver's license. y nunca tuvo licencia de manejar. The Lord told him, Pero el Señor le dijo, you need to go to France. necesitas ir a Francia. He bought with all his money. Juntó su dinero, compró su boleto He went to France. y llegó a Francia con un boleto de ida. And he arrived with $20 in his pocket. Y lo único que le quedó del costo del boleto fueron $20 y se los puso en el bolsillo. He didn't have a contact, No tenía contacto en and he was Francia, obeying the Holy Spirit. pero obedeció la voz del Espíritu Santo. He got into the airport Llegó al aeropuerto de with a Francia really small bag. con una bolsita con su He equipaje. never married. Nunca se casó. He was just like Paul. Era como Pablo. And he sat down Se sentó en el aeropuerto and de he was just Francia praying. y estaba orando. And after a while, Y después de un rato, a woman came. una mujer se acercó. Are you Brother Robert Ewing? ¿Usted se llama hermano Oh, Roberto yeah. Ewing? Sí, yo soy. Yo soy. The church is waiting. Vámonos, la iglesia lo está esperando. He started a mission trip of more than a month. Él se quedó en un viaje misionero ahí por más de un mes enseñando, $20. con $20. And the Lord did miracles. Y el Señor hizo milagros. And the Lord established churches. Y el Señor estableció una iglesia. And all of these things. Varias iglesias. After this dinner and all these testimonies, Entonces, acuérdense que yo estoy todavía cenando, oyendo todos estos I testimonios. almost couldn't eat. I was just Y watching. yo casi ni podía comer porque nada más estaba queriendo oír lo que él estaba diciendo. I said, is he saying the truth? Estaba diciendo la verdad. Sounds crazy. Suena locura. But I knew Pero yo sentía he was sincere. que era sincero, He was saying the truth. que estaba diciendo la verdad. We went to his living room. Fuimos a la sala. But as I said, Como dije, I was a Baptist. yo era bautista. I never saw anyone Yo nunca vi healed. a nadie sanar. I never saw a miracle. Nunca vi un milagro. And I never saw anyone delivered from a demon. Y nunca vi liberación de demonios en la iglesia bautista. Never. Nunca. And I read it in the New Testament. Y yo lo podía leer en el Nuevo Testamento. So we went to his living room. Así es que del comedor pasamos a su sala para empezar el estudio bíblico del martes. And so he gives spirit, soul, and body. Y empieza a enseñar doctrina de espíritu, alma y cuerpo. The Lord El Señor had been preparing me for years. me había estado preparando por años. As a Baptist, Como bautista, I knew yo sabía when I asked Jesus into my heart, que cuando le pedí a Cristo que viviera mi corazón, I was saved yo era salvo by grace. por gracia And I could not lose that y salvation. que no puedo perder mi salvación. But in the Baptist church, Pero en la iglesia bautista there were people who were homosexual that were singing in the choir. había homosexuales cantando en el coro There was never any discipline in the church. y no había disciplina para nada. And everyone talked about grace,
Y todos hablaban mucho de la gracia. But I saw a lot of things in the New Testament that didn't make sense. Pero yo podía ver cosas en el Nuevo Testamento que no hacían, concordaban, ¿verdad? Con lo que But yo when Brother estaba. Robert Ewing taught, Pero cuando el hermano Roberto Ewing it's empezó a like someone enseñar, touched my eyes, es como si alguien hubiera tocado mis ojos and then I was blind, and I understood y había estado yo ciego y todo se abrió. for the first time. Por primera vez, I was around 21 years old. yo tenía unos 21 años. Because of his testimony, Y a causa de sus testimonios his genuine love, y su amor genuino his humility, y su humildad tremenda, his character, su carácter, the supernatural, lo sobrenatural and his understanding of the depth of the Word of God, y su entendimiento profundo de la palabra de Dios. I had never met. Nunca había conocido a alguien After así. knowing many Christians, Y yo había conocido muchos cristianos, never muchos anyone. ministros, pero nadie como ese varón humilde. The Lord said, Y el Señor me dijo, "This is your spiritual father." este es tu Padre espiritual. I said, "Yes, Lord." Y yo dije, sí, Señor. And I told the Lord, Y le dije, Señor, like Elisha with Elijah, como Eliseo con Elías, I'm going to grab this man, yo voy a agarrarme de este hombre and I'm never going to let y him go. nunca me voy a soltar. Hallelujah. Gloria al Señor. The Bible says there's many teachers, La Biblia dice que tendréis muchos años, there's few fathers. pero pocos padres. He was a true father. Él fue un verdadero padre espiritual. He taught me the Word. Me enseñó la palabra, He taught me the doctrine. me enseñó la doctrina, He sent me to Japan and different me places. mandó a diferentes lugares, Japón, diferentes lugares. When I finished the university, Y cuando estaba a punto de terminar la universidad, cuando he terminé la invited us universidad, to go to Mexico City. un poquito antes de terminar la universidad, nos invitó a ir a la Ciudad de México. He said there's a church in Mexico City that's like the Church of Antioch. Y él dijo al grupo de jóvenes, de los martes, ¿verdad? Le dijo, hay una iglesia en la Ciudad de México que es una iglesia muy bonita, ejemplar, como la iglesia de Antioquía. I would like you to go. Yo quisiera que vayan. In August of 1987, Y entonces en agosto de 1987 we went fuimos for 4 days. por 4 días. During those 4 days, Durante esos 4 días the Lord did many things. hizo el Señor muchas cosas. And the Lord increased the hunger for me to know Y more el Señor aumentó el hambre dentro de mí para conocer más divine order. orden divino. Also, También all 4 of those days, esos 4 días I had been praying yo había estado orando for my wife por la mujer que sería mi esposa since I was 12 years old. desde que tenía 12 años. And now I was, what? 19. ¿Cómo es misionero, pero matemáticas no se nos da? Entonces, como 21, hermano. All 4 days. Si nació en el 64 y es el 87. The church was called the Little Flock, La iglesia se llama La Manada Pequeña. and there's about 2,500 people. Y había unos, At that time, maybe not so many, but unas 1,500 personas. Había. in Pero una 1987. iglesia grande, en 1987. But in all, we were 20 young people. Éramos un grupo de como 20 o 20 algo jóvenes. And those 20 people, we went all over the city. Y estos 20 y pico de muchachos andábamos por toda la ciudad. That's another testimony for another day. Es un testimonio para otro día porque está largo. But the first time I saw her Pero la primera vez que yo la vi a ella was a couple of hours after I arrived in Mexico City. eran unas cuantas horas después de que yo había aterrizado en la Ciudad de México. I arrived to the Mexico airport. Llegué al aeropuerto de México, They took me to a house, me llevaron a una casa and then they took me to her house y después me llevaron a su casa for a Friday night service. para un servicio de los servicios de casa como célula. And there I knew her, Y ahí la conocí. and I thought I'll never see this girl ever again. Y yo pensé para mí, nunca
voy a volver a ver a esta muchacha. She sat down Se sentó and she began to translate. y también había pensado que pues no nos íbamos a poder comunicar, pero entonces ella se sentó a unas sillas lejitos de mí y empezó a hablar en inglés. And now 40 years later, Y 40 años después, she's still translating. todavía me traduce. Pero también me enseñó en español, gracias a Dios. También me ayudó a aprender español, gracias a Dios. Pero de todos modos, es mi traductor. Hallelujah. So we went, after I graduated, Así que al siguiente año, cuando me gradué de la universidad, I graduated in May of 88, en mayo del 88, I went to Mexico again. yo sentí ir para México otra vez. I went on a mission trip to Oaxaca. Y todavía no había nada, hermano. Fue como misionero a Oaxaca. Sent by the pastor of the church. Me ha enviado por el pastor, como yo estaba en entrenamiento, me ha enviado por el pastor de la iglesia. In the mountains, people very poor. En las montañas de Oaxaca la gente era muy humilde, The Lord did miracles, pero el Señor hizo milagros. and the Lord did things I had never seen in the Baptist church. Y el Señor hizo cosas que yo jamás había visto en la iglesia. The Lord said, Y el Señor me dijo, the best place to learn from me is in the local church. el mejor lugar para que aprendas es la iglesia local. I was thinking of the Bible school. Porque yo estaba pensando que iba a ir al seminario, a I la was thinking about going to the seminary in escuela Fort Worth. bíblica. Y mi tirada era que yo iba para el seminario bautista. I went back after vacation. Así es que I returned to Texas. regresé a Texas después de esos 3 meses Talked to Brother Robert. y hablé con mi padre espiritual, el hermano Roberto Yuri. Brother Robert told me Y el hermano Roberto me dijo, the best seminary el mejor seminario is the seminary of Mary, es el seminario de María, sitting at the feet of Jesus. sentados a los pies de Jesús. Hallelujah. I said, okay, Lord Jesus, Yo dije, ok, Señor Jesús, I want to go and I want to be trained in the church in Mexico. yo quiero ir a México y que el Señor me entrene y me capacite en la iglesia de México. Brother Robert Ewing Mi hermano Roberto had a going away party, me hizo una fiesta de despedida. put his hands on me, Puso sus manos sobre mí, prayed and prophesied over me. oró y profetizó. And now that what he prophesied almost 40 years later, the Lord's fulfilling it. Quiero decirles que lo que dijo en esa profecía hace más de 37 años apenas se está cumpliendo. Praise the Lord. Gloria al Señor. Sometimes we want the Lord to do something quick. A veces queremos que el Señor haga las cosas rápido. In the book of Ecclesiastes El libro de Eclesiastés, says the Lord makes everything beautiful in His time. pero el libro de Eclesiastés nos dice que el Señor hace todo hermoso en su tiempo. His time. Su tiempo. Hallelujah. Aleluya. So I was in Mexico for more than 8 years, a little more than 8 years. Así es que yo estuve en México un poquito más de 8 años The Lord sent us back from Mexico to Waco, Texas. y el Señor nos regresó de México a Waco, Texas. And we helped Brother Robert the last 5 years, more or less, of his life. Y ayudamos al hermano Roberto directamente en su ministerio personal por casi 5 años, hasta que él partió con el Señor. We stayed in Waco Nos quedamos en Waco after he passed away, después que él partió con el Señor and we still live there. y todavía vivimos ahí. But the Lord has His timing, Pero el Señor tiene su tiempo and the Lord has His will. y el Señor tiene su voluntad. What we're talking to you about today, Así es que después de este brevario, the Lord gave me a vision, quiero hablarles de una visión que el Señor me dio. not a literal vision, but my vision of the church Perdón, hermano. Quisiera hablarles de mi visión de la iglesia that I received from understanding what divine order is. So I want to explain the right vision for the church. Así es que yo quisiera compartirles lo que yo considero al haber aprendido del hermano Roberto y la Biblia,
lo que la visión correcta de la iglesia es. There are 4 things, to make it very simple, Para hacerlo muy sencillo, hay 4 cosas about the will of God. sobre la voluntad de Dios. Divine order is to do the will of God. Orden divino es hacer la voluntad de Dios The right thing, y es la cosa correcta with the right help, con la ayuda correcta at the right time, en el tiempo correcto and also in the right way. y muy importante en la manera correcta. Each of these chairs Cada silla and each of the tables y las mesas y este púlpito have 4 legs. tienen 4 patas. If you take one leg, Si le quitamos una pata, there's not stability. no hay estabilidad. It's great to want to do the will of God, Es hermoso querer hacer la voluntad de Dios, but God's perfect will pero la voluntad perfecta de Dios is not only knowing what God wants to do, no es solo saber lo que Dios quiere hacer, how does He want to do it, sino cómo quiere hacerlo, who are going to help us with that, quién le va a ayudar a hacerlo, and very important, y muy importante, the time that He wants to do el it. tiempo en el que Él quiere hacerlo. Amen? Amén. When I was in the Baptist church, Cuando estaba en la iglesia bautista, I've known a lot of people that want to do the ministry. podemos conocer a mucha gente que quiere estar en el ministerio. They spend their money, Gastan su dinero, they spend their time, gastan su tiempo they spend all their effort. y gastan todo su esfuerzo. The question is, La pregunta es, are they really doing what God called them to do? ¿estamos o están haciendo realmente lo que Dios les llamó a hacer? Or are we doing something to help God? ¿O estamos haciendo como que le estamos ayudando a Dios? Brother Robert, El hermano Roberto, his father, su papá, Lynn Ewing, Len Yui, was an elder in a Presbyterian church. fue anciano o era anciano de una iglesia presbiteriana He worked in a bank. He worked in a bank. y trabajaba en un banco. He had a lot of money. Tenía bastante dinero. This is the 1920s. Estamos hablando de 1920. Brother Glenn Ewing El hermano Glenn, suddenly de repente, found out that God heals people. descubrió, se encontró con que Dios todavía sana gente, Jesus is the healer. que Cristo es el sanador. And then he was baptized in the Holy Spirit. Y entonces fue bautizado también en el Espíritu Santo. He talked to his pastor, Y habló con su pastor and they said, you got to go. y le dijeron, "Ahora So he left the Presbyterian va". church. Entonces que salió de la iglesia presbiteriana. This is the father of Robert. Y estamos hablando del papá del padre espiritual Roberto Yui. Then he began to pray. Y él comenzó a orar. He started a very small church called Grace Gospel. Y comenzó una iglesia pequeñita con muy poca gente llamada Evangelio de la Gracia. Outside of the church, Afuera de la iglesia. does anybody have the t-shirt from yesterday? Hermana, ¿se puede parar? Se me olvidó tu nombre. ¿Se para? ¿Elsie? No. ¿Cómo te llamas? Katy. ¿Podrías voltearte para enseñar tu camiseta? On the back of her shirt, Lo que dice la parte de atrás de la camiseta es Jesucristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y lleva so he did a sign. And on the outside of the church, Yeah. it said, the tiny church with the big God. Y afuera, entonces, lo que el hermano Glenn, cuando abrió la iglesia, era muy pequeñita, mucho más pequeñita que esto, puso un anuncio afuera que decía, la iglesia pequeña con el Dios grande. Hallelujah. Y Jesucristo salva, sana, bautiza el Espíritu Santo y viene otra vez. He began to pray Y él comenzó a orar because he began to see something. porque él empezó a ver algo. Let's go to Ephesians chapter 4. Vayamos a Efesios 4. Están grabando, hermano, ¿verdad? Alguien está grabando ya. Ephesians chapter 4, Efesios 4, verse 11.
versículo 11 and verse 13. y 13. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. He realized Él se dio cuenta that the fivefold ministry que el ministerio quíntuple was still for today. todavía aplicaba a nuestros días, bueno, Wow. es 1940, pero que todavía aplicaba a nuestra era, ¿verdad? In this time, En este tiempo, people recognized pastors and teachers. la gente reconocía a pastores y maestros, Some people were evangelists like Billy Graham. y algunos, como Billy Graham, eran evangelistas. But no one believed in prophets or apostles. Pero nadie casi creía en ese tiempo en apóstoles y profetas. Glenn Ewing realized Y el hermano Glenn Ewing se dio cuenta that the church of Jesus Christ is the same. que la iglesia de Jesucristo no ha cambiado, que es la misma. Until Jesus comes back, Que hasta que Cristo venga, He's a miracle working God. Él es un Dios de milagros, He still heals people. que Él todavía sana gente, He still fills people with the Holy que Spirit. todavía llena a la gente con el Espíritu Santo, And the 9 gifts of the Holy Spirit are for today. y que los 9 dones del Espíritu Santo también son para nuestros días. And in this verse, Y en este verso, all of these ministry, all 5, todos estos 5 ministerios, especially in verse 13, especialmente en el 13, is so that the church, everyone in the church can come to unity in the faith. es ¿para qué son los 5 ministerios o el ministerio quíntuple? El versículo 13 nos dice, es para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, To a perfect man, a un hombre, a un varón perfecto, and to the measure of the fullness of Christ. y a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. The Bible says La Biblia dice the glory of the latter church will be que la more gloria, glorious than the first la church. gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. Glenn Ewing El hermano Glenn Ewing said, "Oh, we haven't arrived to the fullness of Christ. pensó, no hemos llegado ni podemos llegar a la plenitud de Cristo, The church hasn't arrived to a perfect man yet." no ha llegado a un varón perfecto. And in verse 12, Y versículo 12, the benefit el beneficio of all the fivefold del ministry ministerio quíntuple en operación is not only the work of the ministry, no solo es la obra del ministerio, but it's to edify the body of Christ sino es edificar el cuerpo de Cristo and to perfect saints. y perfeccionar a los santos. We need all 5. Necesitamos a los 5 ministerios. How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? And what is divine order? ¿Y qué es orden divino? Again, it's not a denomination. Una vez más, orden divino no es una denominación. What's the most simple thing to say? ¿Qué es lo más simple que podemos decir para explicar? Where do we get the model of how a church should function? ¿De dónde podemos sacar un modelo de cómo debe funcionar la iglesia? Short answer, Respuesta cortita, the Bible. la Biblia. If it's not in the Bible, Si no está en la Biblia, it's not in the will of God. no está en la voluntad de Dios. If we see today, Si vemos hoy en día, many people mucha gente try to use all the strategies trata de usar estrategias from the world. del mundo, Marketing, mercadotecnia, psychology, psicología, self-help, autoayuda, events, eventos, all sorts of stuff. toda clase de cosas. Am I upset? Am I upset Estoy disgustado that there's not 5,000 people here today? que no haya aquí 5,000 gentes escuchándome. No. No. Why? ¿Por qué? The Holy Spirit brought you. Porque el Espíritu Santo te trajo a ti. Hallelujah.
Someone told me, Alguien me dijo, what if you're very old tú estás ya bastante grandecito to start a ministry? para que estás viejito. What if your ministry, Para comenzar tu ministerio ya estás viejito. what if you only have 2 or 3 years of ministry? ¿Qué tal si solo te quedan 2 o 3 años de ministerio? So praise God. Yo dije, gloria a Dios. You know the man that had the most powerful ministry in all the world ¿Se acuerdan que el hombre que tuvo el ministerio más poderoso del mundo, was named Jesus Christ. llamado Cristo Jesús, In 3.5 years, en 3 años y medio, with 12 men, con 12 hombres? which are a lot Ya less que than hay you. más de 12, ¿verdad? Guys, ganancia. There's more than 12 here. There's more than 12 people Hay más de 12 personas aquí. here. Amen. Amén. The Lord, with 3 years and 12 men, El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en 3 años y medio, con solo 12 hombres, worked on their character. trabajó en el carácter de esos 12 hombres. Brother Robert El hermano Roberto told me something very important. me dijo algo muy importante. The Lord is not impressed with our ability, Al Señor no le impresiona tu habilidad with our charisma. o tu carisma. If we're good looking, or if we're Si estamos ugly, muy guapos o felitos. if we're short or we're tall, or we're Si rich or estamos we're poor, bajitos, altos, if we're gorditos o gringo flaquitos. or we're chapín or we're Si somos salvadoreño, chapines o salvadoreños o mexicanos o Doesn't gringos, matter. no le importa. He uses all of us. Él nos usa a todos. Amen? And so he's not impressed. Él no está impresionado, But one thing, pero por una sola cosa lo impresiona. Brother Robert said, Él me dijo, the Lord Jesus is more concerned about your character, al Señor Jesucristo le importa más tu carácter, of who you are, quién eres. than what you know, O sea, hablando de carácter de integridad, honestidad, humildad, ¿sí me explico, verdad? Ok. than what you know, Él está más interesado en tu carácter que en lo que sabes, or what you have, o lo que tienes, or what you do. o lo que haces. He's more concerned A Él le interesa más in who you are quién eres and whose you are. y de quién eres. Amen? Amén. Our identity, Nuestra identidad, our ego, nuestro ego, is many times a problem, es muchas veces un grave problema, a big problem. un gran problema. Moses Moisés was chosen by God, fue escogido por Dios and it took 40 years, his first 40 years, y tomó 40 años, sus primeros 40 años, he learned all the things about Egypt and all the things about being aprendió a Jew. todo lo que era ser egipcio y todo lo que era ser judío. He was the son of the Pharaoh's daughter. Acuérdense que fue hijo adoptivo de la hija de Faraón, He had riches, tenía he riquezas, had education, tenía educación, he had authority. tenía autoridad. He thought he had everything. Él pensó, tengo todo. He killed a man, Y mató a un hombre and he had to run. y tuvo que huir. And then he realized Y se dio cuenta, for the next 40 years, los siguientes 40 años de the su Lord vida, had to deal with him el Señor tuvo que tratar con él and teach him. y enseñarle. It's not who you are. No es quién eres precisamente, You need me. me necesitas a mí. Jesus says, El Señor Jesús dice, without me, sin mí, you tú can do nothing. nada puedes hacer. We as ministers, Nosotros como ministros, many times, muchas veces we have to realize nos debemos centrar, darnos we cuenta. think we can do it, Pensamos que podemos and hacerlo. we try to do it, Y tratamos de and we try to hacerlo. do Y it, tratamos de and we try hacerlo. to do it, Y tratamos de hacerlo. and then we realize one day, Y un día nos damos cuenta. not me, No soy yo. you can do nothing. Sin mí nada podéis hacer. Amen? Amén. Divine order. The last 48 years from the time he was 80 to the time he was 120, Y entonces los últimos 40 años de Moisés, de los 80 a los 120, the Lord said, okay, the time el is Señor now. dijo, es el tiempo. He led them, Los guió,
through the Passover, a través de la Pascua, crossed the Red Sea, cruzaron el Mar Rojo and 40 years in the wilderness. y 40 años en el desierto. And he got to the edge of the promised Y land. llegó a la orilla de la tierra prometida. And all the things that he did, Todas las cosas que hizo, the Lord told him, el Señor le dijo, speak to the rock, habla a la roca and I will give the water. y yo sacaré aguas. What did he do? Pero, ¿qué hizo? He was angry. Se había enojado, He was angry at all the people. se había enojado con la gente, He was frustrated. estaba frustrado And his emotions were taking the best y of him. sus emociones estaban ganándole a lo que debía hacer. He knew God had called him. Él sabía que Dios lo había llamado. They were on the edge of the promised Y land. ahí están bien cerquita de la tierra prometida, ya lo podían ver. But he took the stick Pero tomó la vara and he hit the rock. y le pegó a la And the a la water, roca. the water came out. Y el agua sí salió. But then God said, Pero Dios le dijo, because you did not believe, porque tú no creíste, because you did not believe, porque no creíste. my servant Joshua will take my people Mi into the siervo promised land. Josué va a ser el que cruce a mi pueblo. Even though he worked for God 120 years Así es que aunque él trabajó 120 años before God, ante Dios, he didn't fulfill the will of God. no cumplió la voluntad de Dios. His judgment was Su juicio fue he didn't enter into the promises que God no had given him. entró a las promesas que Dios le había dado. We need to realize Necesitamos darnos cuenta, it's not our ministry no es nuestro and ministerio, it's not our church. no es nuestra iglesia, It's his church. es su iglesia. Divine order El orden divino is that Jesus Christ es is the head que of the church. Cristo es la cabeza de la iglesia He's also the foundation of the y church. también es el fundamento de la iglesia. And on his church, there are two columns En su iglesia hay dos columnas that hold up the whole structure. que sostienen toda la estructura. The first one is the Word of God, La primera columna es la palabra de Dios and the second one is the Holy y Spirit. la segunda es el Espíritu Santo. Amen. Gloria al Señor. We need the gifts of the Holy Spirit, Así que necesitamos los dones del Espíritu Santo and we need the gifts of Jesus, the fivefold ministry, y necesitamos el ministerio quíntuple que leímos en Efesios, because we need their like supernatural tools. porque son como armas o herramientas sobrenaturales. The Bible says La that the Biblia- glory is only for Jesus Christ. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la gloria solo es para Dios. When Jesus, Cuando Cristo, after he died, después de morir, he went to hell, fue al infierno resurrected from the dead, y resucitó de los muertos, saw his people before he ascended, antes de ascender vio a su gente, ¿verdad? and on the Mount of Olives, Y en el monte de los olivos he said, wait for my promise in Jerusalem. dijo, esperad por mi promesa en Jerusalén. Wait for my promise. Esperad por mi promesa. You know, in Jerusalem, ¿Saben? En Jerusalén, anybody been to the Holy Land? ¿alguien ha ido a la Tierra Santa? No? Yo tampoco. I want to. Los quiero. Queremos. Okay, but Organicemos. during those times, En esos tiempos there were thousands había miles of religious de people. gente religiosa. In San Martin, Aquí en San Martín there are thousands hay miles of religious people here. de gente religiosa. There's Testigos de Jehová, Testigo de Jehová, Mormones, mormones, and a lot. There's y a lot muchos of different grupos, people. muchos, Lots and lots of religion. mucha religión, Even denominational church. a una iglesia denominacional. When you mix the ways of man Pero cuando mezclamos las maneras del hombre
with the ways of God, con las maneras de Dios, what you get lo que produce is flesh. es carne. The Bible says La palabra dice that flesh cannot please God. que la carne no complace a Dios. God is the Spirit. Dios es espíritu. We must worship Him Debemos adorarle in en spirit espíritu and in truth. Amen? Hallelujah. Amén. In the 1940s, En los 40, Glenn Ewing prayed, entonces el hermano, que lo habían sacado y tenía una iglesia pequeñita, comenzó a orar Lord, if there is any such thing as a real apostle, send him to me. y le dijo al Señor, como él le dijo del bautismo del Espíritu Santo, le dijo, si hay verdaderamente existen apóstoles, mándame uno. So he prayed, Y oró, he prayed, oró, he prayed. y siguió orando. And guess what? ¿Y qué pasó? After several years, Después de varios años, a man named Bishop Jardine arrived at Waco, Texas. un hombre llamado Obispo Jardín llegó a Texas, a Waco, Texas, donde él vivía. He never met him. Nunca se habían conocido. And the Lord began to do something great. He was from England. Él era de Inglaterra, And just as far as England is from Waco, Texas, y así tan lejos como está Inglaterra de Waco, Texas, he didn't know the church. no conocía nada He de didn't know ellos, Glenn no Ewing. conocía a Glenn Ewing, The Holy Spirit sent pero him el to the little Espíritu church. Santo le dijo, vas a ir a una iglesia que está en Waco, Texas. And he went to this little church. Y llegó a esta iglesita, chiquitita. Brother Glenn Y el hermano Glenn always had a small church. siempre tuvo una iglesia pequeña, But pero supernaturally, de una manera sobrenatural, the Lord brought young men el Señor trajo hombres jóvenes from all over the United de States todos los Estados Unidos to his little church. a esa iglesia pequeña a diferentes tiempos. He woke up every morning, Cada mañana él se levantaba prayed at 6 o'clock. y oraba a las 6 en punto. Then he gave a Bible study. Luego daba inmediatamente un estudio bíblico. Of the men that he raised up, Y los hombres que se levantaron de ese lugar, maybe 40 or 50 ministries, alrededor de 40 o 50 ministros, they went all over the world. incluido el hermano Roberto, fueron a todos los lugares del mundo, Filipinas, Japón, Rusia, India, Russia, India, every continent. And the cada Lord continente. Y el Señor confirmed the ministry of the New Testament church confirmó el ministerio de una iglesia through a neotestamentaria humble man called Glenn Ewing. a través de ese hombre humilde que oró, llamado Glenn Ewing. His youngest son was Robert Ewing. Y su hijo menor, Roberto Ewing, Robert Ewing el hermano Roberto Ewing, was a stutterer. era tartamudo, He couldn't even talk. no podía ni hablar, He couldn't sing. no podía cantar. And he was in this little tiny church, Y estaba en esa iglesita de su papá. and all the men that were being trained for the ministry Y todos los hombres que iban siendo entrenados had more potential than him. tenían mucho más potencial visible que él. He knew the Lord called him. Pero él sabía que Dios le había llamado. One day he went to the president Y un día, cuando entró a la universidad, la misma universidad de él, He went to the president of the university, fue con el presidente de la universidad. and he said the president of the university was the president of the Southern Baptist Convention, the largest denomination. Y el presidente de la universidad también era aparte el presidente de la Asociación Bautista Nacional. And he was he also was the governor of Texas, Y también gobernador de Texas. and he was a Mason. Y era masón. And he told the man, Y le dijo al hombre, al presidente, he said, I am going to serve the Lord. él le dijo, yo voy a servir al Señor. It took him 5 minutes, or I don't know how long. It took him a long time. Y solo decir esas palabras, yo voy a servir al Señor, unas 7 palabras, le tomó casi 6 minutos. And the man
thought it was a joke. Y el hombre se burló y pensó, es broma, He was a pastor, porque él fue he was a pastor, preacher, había sido he was a predicador, governor, era he gobernador, was a president. era presidente de muchas cosas. Brother Robert said, Y el hermano Roberto me dijo, he said, if I were you, I would not be a preacher. no, primero el presidente de Baylor me dijo, pues si yo fuera tú, pues yo no me iría a predicar, pues o sea, se tardó 6 minutos, ¿verdad? Pues sí, 5 palabras. Y le dijo, pues si yo fuera tú, yo no me iría a predicar. And then he said, Pero el hermano Roberto if it was up to me, I wouldn't either. le contestó, pues si fuera por mí, tampoco. But the Lord is going to do something. Pero el Señor va a hacer algo conmigo. Hallelujah. One of the first miracles, Y cuando llegó el bishop, el one of obispo, the first miracles, uno de los primeros milagros, when the apostle Bishop Jardine arrived, cuando el hombre de Inglaterra llegó, el varón de Dios de Inglaterra llegó a esa iglesita, he was preaching. es que él empezó a predicar y And he no, said- no los conocía. The Lord showed me Y él dijo, el Señor me está mostrando there's a stutterer here. que hay un tartamudo en esta iglesia. And if you come to the front of the church, Y si pasa al frente esta noche, we're going to pray for you, vamos a orar por él and the Lord's going to heal y you. el Señor lo va a sanar. Hallelujah. Brother Robert Así que el hermano Roberto knew it was him. era diácono. He stood up and he Se went to the paró de front of the atrás y church. fue para adelante rápidamente. And they prayed for him, Oraron por él and the Lord immediately healed him. y el Señor lo sanó instantáneamente. He was around 18 years old. Él tenía como 18 años. And then the Lord began to use him as a prophet. Y entonces el Señor lo empezó a usar como profeta. In 1952, En 1952, a tornado was going to come to Waco, Texas. a Tornado. un tornado llegó a It Texas, was ahora going to come. iba a venir. The church was in prayer. O sea, The church was in prayer. la iglesia estaba en oración And someone, the Lord showed Robert, y el Señor le mostró al hermano Roberto en we need to fast espíritu, and pray. necesitamos orar y ayunar. In 3 days, Porque en 3 días the Lord's going to bring judgment to Waco. el Señor va a traer juicio al hueco. So the whole church Toda la iglesia began to fast and pray. comenzó a orar y a ayunar. In 3 days, Y 3 días después a tornado came vino un tornado and destroyed downtown Waco. y destruyó completamente el centro de la ciudad. Destroyed millions of dollars of Destruyó buildings millones de dólares en 1952 and killed hundreds of people. y mató cientos de gentes. But no one in the church was affected. Pero ninguno de la iglesia fue tocado. But the Lord Pero el Señor began to prove that he was a prophet. comenzó a probar y a aprobar el ministerio del hermano como profeta. Now I'm giving a real, this is an introduction. Ahora, discúlpenme, esto es una introducción. I want to tell you something though. Lo que quiero decirles There are 2 kingdoms. es que hay 2 reinos. There is the authority of God, Está la autoridad de Dios and there's the authority of Satan. y está la autoridad de Satanás. This is going to sound strong. Esto va a sonar fuerte. Satan, Satanás what he likes to do in churches le gusta hacer algo en las iglesias. is bring rebellion. Le gusta traer rebelión. He loves A él le encanta a preacher que un predicador who is in rebellion que está en rebelión to preach predique, because nothing happens. porque nada sucede. The Lord works, the enemy El enemigo works very hard trabaja duro to split up relationships. para separar relaciones. Today, Hoy, one of the mysteries of the church uno de los misterios de la iglesia is that the local church is autonomous. es que la iglesia local es autónoma. Every church is independent. Cada iglesia es independiente local And every church
Y cada iglesia is like a marriage. es como un matrimonio. The idea of marriage La idea de matrimonio is not an idea of the world. no es como la idea del mundo. It's an invention of Jesus Christ, who's the invention Dios of God. inventó el matrimonio, Dios creó el matrimonio. And God invented the church. Dios también inventó, creó la iglesia. And the church, La iglesia, like a marriage, como un matrimonio, has to work in a specific way. tiene que operar en una manera específica. We see the model of how it works in the book of Acts. Y podemos ver el modelo de cómo debe operar en el libro de Hechos. God is not interested in our opinion A Dios no le interesa nuestra opinión, because He's already given His opinion. porque Él ya dio su opinión. But all I want to say, there's a verse. Hay un versículo, Let's go to 1 John chapter 3, vayamos a 1 de Juan 3, verse 4. 4. Primero de Juan 3, 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Sin El pecado is lawlessness. es falta de ley, God, es donde no hay ley. Pues, so Dios. every time we do something Así es que cada vez que nosotros hacemos algo that's not according to the God's law, que no está de acuerdo a lo establecido por Dios, the law of God, de la ley de Dios, it's sin. es pecado. And so we have to recognize Entonces debemos reconocer if we're doing something that's outside of God's law, que si estamos haciendo algo fuera de lo que es la ley establecida de Dios, it's sin. es pecado. God says Dios dice that He will judge us, que Él nos va a juzgar all of us, a todos nosotros and we will stand and give accounts to Him. y vamos a estar delante de Él y vamos a darle cuentas. And so our desire, divine order, Así es que en el orden divino, es nuestro deseo, we believe es nuestro deseo compartir que en orden divino the Holy creemos Spirit que el Espíritu Santo and the Word of God y la palabra de Dios gives very clearly nos dice claramente y what is the will of God. establece claramente en su palabra cuál es la voluntad de Dios. We're gonna provide some teaching, Vamos a mandar a través del hermano Oscar una enseñanza and Lord willing, at another time we'll be able to give more information. y tal vez en otra ocasión podamos dar más porque es muy rico todo lo que hay. One of the things that we're doing Pero una de las cosas que estamos haciendo is that we are teaching online. es que estamos también enseñando en línea. I've got groups in Mexico that I'm teaching, and people in Guatemala. Tenemos diferentes grupos, unos de pastores, otros de líderes en entrenamiento, diferentes enseñanzas tanto en México como en Guatemala In the United y States. en los Estados Unidos. And because we can't physically be here, Porque no podemos estar todo el tiempo de manera física en los lugares. perhaps, Lord willing, we can find a time where we can help the churches here. Y tal vez el Señor dé otra oportunidad para poder ayudar un poco más a las iglesias que deseen saber más. So right now, Pero ahorita, because of the time, a causa del tiempo, and because we know that we want to pray for the different people here, y porque queremos orar por las personas, we're going to cut the teaching short. vamos a cortar la enseñanza, But we want to allow time for questions. pero quisiéramos permitir un tiempo de preguntas. Si tienen alguna pregunta, Anyone have a question? ¿alguien tiene alguna pregunta? We'll try to answer to the best of our ability. Quisiéramos contestar a lo mejor de nuestro conocimiento a las preguntas que tengan, tanto lo que haya hablado o si hay otras preguntas, ¿verdad?
Una cosa muy seria. A lot of people Mucha gente think that divine order, piensa que orden divino, they hear the word divine order, oyen las palabras de orden divino and they think it's order, y piensan es un orden, and so it's very structured, es muy estructurado and it's about control. y es sobre control. A lot of people think it's divine disorder, Y otros piensan es desorden divino. what God wants Pero lo que Dios quiere is that we have the right vision es que tengamos la visión correcta of what the church is and who Jesus de is. lo que es la iglesia y de lo que Cristo es. We all want to be obedient to Jesus, Todos queremos ser obedientes a Jesús and we all need to recognize y necesitamos reconocer that all of us que todos nosotros need other ministries. necesitamos otros ministros. If you're a pastor, Si eres pastor, you also need the other 4 ministries. necesitas los otros 4 ministerios. If you're a pastor, Si eres pastor, you need elders, necesitas ancianos, you need deacons necesitas for diáconos the work of the ministry. para la obra del ministerio. Everyone Todos should have the gifts of the Spirit. deberíamos tener los dones del Espíritu operando. The gifts of the Holy Spirit are for everyone in the church, Los dones del Espíritu Santo son para todos los miembros de la iglesia, not only for the men who have delegated authority. no solo para los varones en el ministerio, las mujeres en el ministerio que tienen autoridad delegada. The church La iglesia should be filled with the presence of God, debe estar llena de la presencia de Dios, with the movement of God, con el movimiento de Dios, with the divine word for right now from con God. la palabra divina para el momento necesario de parte de Dios. Amen? Amén. Leslie, ¿Alguna pregunta? have any of you ever had a sermon prepared ¿Alguna vez algunos de ustedes han tenido un sermón preparado and you stood up y se pararon aquí and you see your church or your audience y vieron a su iglesia o a su audiencia and the Lord said, y el Señor les dijo, no, that's not for today. no, eso no predicación. We need to hear the voice of God. Necesitamos oír la voz de Dios. God has a word for right now, Dios tiene una palabra para ahorita and we need to be obedient y necesitamos ser obedientes to give the word for right now. para dar la palabra que se necesita ahorita. Words of life, Palabras de vida, words to produce what He desires. palabras de que quieren, lo que van a producir lo que Él desea. I want to tell you something. Ahora quiero decirles algo. I'm grateful for El Salvador. Yo estoy muy agradecido por El Salvador. I'm grateful for pupusas. Estoy muy agradecido por las pupusas. I love coffee. Me encanta el café. I love tamales. Me encantan los tamales. And you can be served right now. Y a ustedes les pueden servir ahorita. Si tienen hambre, no hay problema. Si tienen hambre, adelante. Pero Dios, God, Pero Dios wants us to be hungry quiere que estemos hambrientos for His truth de su verdad, and His will, and His will, de su voluntad, and His glory. de su gloria. One of the ways we can know divine order Una de las maneras en las que podemos aprender orden divino is looking at the tabernacle in the wilderness. es viendo el tabernáculo en el desierto. We are spirit, soul, and body. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. The tabernacle was spirit, soul, and body. El tabernáculo era espíritu, alma y cuerpo. Entering into the outside was the body, Cuando entramos a la parte interna pero exterior era el cuerpo the holy place pictures our soul. y el lugar santo es una figura de nuestra alma And the Holy of Holies is our spirit. y el lugar santísimo es una figura de nuestro espíritu. And the spirit rested on the mercy seat. Y el espíritu descansaba, Dios descansaba en el asiento, en el propiciatorio, ¿verdad? En el And the asiento. Holy Spirit is the one that led the tabernacle El propiciatorio en inglés se llama
asiento de misericordia. Ese es el propiciatorio. And the column Y la columna de nube o fuego guided them throughout the les wilderness. guiaba a través del desierto todo el tiempo. The Holy Spirit El Espíritu Santo is to teach us nos enseña, está para enseñarnos how to arrive to the promises cómo God has given llegar us. a las promesas que Dios nos ha dado. Amen? Amén. So, the Lord showed Brother Robert Entonces, esta es una de las cosas que el Señor le enseñó al hermano Roberto. that salvation La salvación is spirit, soul, and body. es en tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. When we receive Jesus, Cuando recibimos a Jesús, He justifies Él us nos justifica in our spirit. en nuestro espíritu. The Bible says that we are seated together in heavenly places with Christ Jesus. La palabra dice claro, estamos sentados a la diestra en las alturas, ¿verdad? Con Cristo Jesús. That's present tense. Eso dice We are seated with que Christ. estamos sentados en las alturas con Cristo en tiempo presente, dice, ¿verdad? Dice, estamos sentados. But in our soul, Pero nuestra alma we are still learning. todavía estamos aprendiendo. We have our mind, Nuestra mente, our will, our nuestra emotions, voluntad, emociones, and the Lord is dealing with us. y el Señor está tratando con nosotros. And the Bible says that we're being transformed every day Y into His dice la image. palabra que estamos siendo transformados cada día a su imagen. And this is sanctification. Y eso se llama santificación. And one day, Y un día, when Jesus returns, cuando el Señor regrese, our body will be given a new body. nuestro cuerpo será dado un nuevo cuerpo. And that'll be glorification. Y eso va a ser la glorificación. Hallelujah. Justificación, santificación. We'll give you some teaching. Que vamos a mudar estas enseñanzas. We believe Nosotros creemos it's not the only teaching. que no es la única enseñanza. We don't believe we're the only church. No pensamos que somos la única That iglesia we're the only one right. o que solo somos los únicos que tenemos lo correcto. But what we have been given, Pero lo que Dios nos ha dado, we do believe sí creemos, makes, we see that the Bible gives us understanding of what we're supposed to do. podemos ver claramente cómo está en los patrones bíblicos y cómo está establecido lo que Dios quiere que hagamos. Porque está claro. The cross La cruz, has Jesus at the top, vamos a ir como haciendo cubitos, ¿ok, hermano? Al principio está Cristo, la cabeza. then we have Y luego the tenemos branch that goes across the cross. el palo de la cruz, ¿verdad? Que está horizontal. We have the local church, Tenemos la iglesia local, the assembly, la asamblea, que es reunión de ministros, the ministers from different local churches, ministros como ahorita de diferentes iglesias locales. and then we have the congregation, which is like a Y luego tenemos meeting. la congregación, que es como cuando muchas iglesias se juntan en una conferencia de iglesias. Then we have the 9 gifts of the Holy Spirit, Siguiendo en forma vertical, abajo de la asamblea tenemos los dones del Espíritu Santo, the 9 graces, which is the, luego los frutos del Espíritu Santo, and then we have the structure of the fivefold ministry and also the helps. y al último, aquí lo que se ve. Y tenemos también lo que es el ministerio quíntuple y que incluye, el gobierno de la iglesia incluye el ministerio quíntuple, ancianos, ayudas y gobernaciones, diáconos y ancianos. The Lord gave a prophecy, Todo eso bíblico. El Señor dio una profecía. and in the prophecy, En la profecía there was a word. hubo una palabra. Acts 20, verse 28. Veamos Hechos 20, 28. Take heed, therefore, unto yourselves. Permítanos un segundo más de leer. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros And to all the flock, y por todo el rebaño en que el Espíritu, over which the Holy Spirit has made you overseers, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, to feed the church of God, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó with his own blood. por su sangre. Amen? Amén. You and I Tú y yo
need to recognize necesitamos reconocer the sheep que las ovejas are not ours. no son nuestras. The church La iglesia is not ours. no es nuestra. It was purchased by the blood of the Lamb. Fue comprada por la sangre del Cordero. True authority La verdadera autoridad, comes from service. la verdadera autoridad viene a través del servicio. In the government En el gobierno and in the workplace, y en el lugar de trabajo, the one that's at the top with the title, el que está hasta arriba con su título, the one that has the most money, the most authority, el que tiene la mayor autoridad o el más dinero de todos, tells everybody what they have to do. le dice a todos los demás qué van a hacer. In the church of Jesus, En la iglesia del Señor Jesús, nothing should be done by obligation. nada debe hacerse por obligación. True pastors Los verdaderos pastores don't lord over the sheep. no se enseñorean de las ovejas. True pastors Los verdaderos pastores lead the sheep guían a las ovejas by their example, por su ejemplo, by love, por amor. and Bible says La Biblia dice, the good shepherd el buen pastor is known se conoce because he gives his life porque for da his sheep. su vida por sus ovejas. Amen. Amén. So, Entonces, this is all introduction. esto fue todo por introducción. I hope Espero you can receive the teaching later on. que puedan recibir la enseñanza después. We're going to pray Vamos a orar for the opportunity to share whoever has interest. por una oportunidad de poder compartir a todos aquellos que tengan interés. And the more you study, I'm sure you'll have questions. Y entre más estudian, estoy seguro van a tener preguntas. But today, Pero hoy, more than information, más que información, we want to provide impartation. queremos proveer de impartición. Whoever has a desire Cualquiera que tiene un deseo for prayer, de oración, especially the leadership of every church, especialmente el liderato de cada iglesia, and if you're an elder or you are helping in some o function si eres in un the church, anciano o ayuda en la iglesia donde estás representando, I know that most of the time yo sé que la mayor parte del tiempo you're praying for people, están orando por personas, but people are not praying for you. pero la gente no todo el tiempo está orando por ustedes. So we want the opportunity Entonces queremos la for the oportunidad Holy Spirit to minister to you. que el Espíritu Santo le ministre a ti. Amen? Amén. Can I ask whoever would like to come to provide music? Por favor, si pueden tocar suavemente, We don't need to be singing, no vamos a cantar, but if you can put the music softly, pero música muy suave. we're going to be at the front, Vamos a estar aquí al frente and whoever has the desire to come, we'll be up front. y quien quiera que tenga deseo de pedir oración, They can come to the front. pueden pasar y vamos a orar. The rest of you, Los demás, buen provecho.